tenemos que revisar un poco lo que es la cadena epidemiológica para las enfermedades infecciosas. Entonces, son del patio, entonces. Ah, ¿con quién se encontraban antes de eso? No, estás jodiendo. Madre, güey, que sabía que era como la mierda. bien. Entonces, ¿cuál es la cadena epidemiológica? La cadena epidemiológica es una serie de eslabones que tienen que ver con las enfermedades, sobre todo transmisibles, pero que nos interesa mucho conocer estos eslabones para romper la cadena en algunos de estos lugares. Y entonces, de esa manera, interrumpir la transmisión de enfermedades. Tenemos algunos eslabones o eventos que son importantes. Por ejemplo, el agente causal, ¿no? Luego el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y la susceptibilidad del huésped. Entonces vamos a analizar uno por uno. Entonces, unos factores importantes, los eventos importantes, es el agente. Y es que el agente tiene que infectar al hospedero. Por eso hablamos de infección. Entonces, ¿qué es la infección? Es la introducción del agente infeccioso al hospedero, ya sea para reproducirse, cambiar de forma, etc. Y la infección puede ser inaparente y aparente. Por ejemplo, acá la infección es inaparente y todo esto es apariencia moderada, grave y fatal. ¿Qué es la infección aparente? En realidad es la enfermedad, ¿cierto? Porque la infección inaparente es que no hay enfermedad, hay infección. Si ustedes recuerdan Chagas, por ejemplo, solo el 20% hacía enfermedad. Los otros podrían estar infectados con el T-Cruz hasta que se mueran y no hacen enfermedad. Entonces, una infección inaparente. Entonces, ¿qué agentes causales tenemos? Bacterias, viriocoles, Staphylococcus, Yersinia pestis, etc. Protozoarios, histolítica, Giardia, Plasmodium. Metazoarios, ya son mitos, Mecatos americanos, Teniasol, etc. Hongos, Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Rickettsia tiffi, Provasec, virus, un montón de virus, ¿no? Sarampión, VIH, ébola, dengue, rabia. Ahora está de moda, ha hecho mucho comentario en las redes y en la televisión y en la radio, el hantavirus, por ejemplo. ¿Han oído del hantavirus? Entonces, hay muchos virus. Y priones como la encefalopatía espongiforme subaguda, también llamada, ¿saben? ¿Cómo le llaman a esta enfermedad? La enfermedad de las vacas locas o el culo. Pero también hay agentes biológicos, químicos como pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos o productos industriales que pueden afectar al hombre, ¿no? Como agentes no biológicos. Y físicos, fuerza mecánica, un traumatismo, por ejemplo, el calor, muerte por choque calor, la luz, sobre todo la radiación ultravioleta, radiaciones, el ruido, justamente salí para controlar eso, ¿no? La gente cree que el ruido es propiedad de cada uno, ¿no? El ruido es un elemento
nocivo, es un agente causante de enfermedad. Si ustedes saben que hay dos hechos. Uno, que cada vez la población es más vieja. ¿Se acuerdan? La esperanza de vida es mayor. Entonces, gran parte en este momento, entre 20 y 25% de nuestra población es adulto mayor. Y la hipoacusia se agrava con la vejez. Y bueno, en este momento, por lo menos un 30-40% de las personas adulto mayor sufren de hipoacusia. Les aseguro que en su casa tienen personas de edad ya están con hipoacusia. Y esa gente ha estado expuesta a ruidos muy leves en realidad hace 60 años. Ahora cada vez el ruido es mayor y es que cada uno se vuelve hipoacústico. Entonces aumenta el volumen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, suben a una combi, ¿cómo está el volumen? A todo dar, ¿no es cierto? Y el ruido en las calles, los carros, las bocinas, etc. Y incluso ustedes mismos están con sus audífonos, ¿no? Y que están destruyendo su sistema auditivo. Bueno, el hecho de que uno se vuelva sordo sería pasable si es que solamente hace sale esto. Ya está. Si es que solamente afectara a la persona, pero no sucede eso, sino que esta persona, por volverse hipoacústica, comienza a perder su relación con las otras personas, que no les escucha, y entra en un aislamiento terrible que lo lleva a depresión y otras enfermedades. Entonces es un problema serio sobre el ruido, que no le damos importancia, es otra cosa, pero tiene muchos efectos. Bien, entonces la gente también puede producir, así como produce la relación en la gente de una infección inaparente, hay un indicador que se llama infectividad y otro patogenicidad, que son diferentes. Y entonces, ¿qué es la infectividad? Es la capacidad de la gente de poder introducirse y infectar a un hospedero. Y la patogenicidad es la capacidad de producir daño. Pero, ¿cómo se mide epidemiológicamente esto? Se mide mediante este cuadrito que hemos hecho. Infección inaparente o inaparente. Entonces, ¿qué es la patogenicidad? Son los casos de enfermedad aparente, o sea, B, C y D, partido el total de infectados, todos, A, B, C. Eso es patogenicidad. Entonces, infectividad es todo esto, ¿no? A, B, C. Pero patogenicidad solamente desde que produce daño, es decir, desde que produce enfermedad, entre todos los totales infectados. Y también otro indicador es la virulencia. La virulencia, ¿qué vendría a ser? Es la capacidad de producir casos graves o fatales, ¿no? Entonces, ¿cómo será la fórmula? Casos graves es C y fatales es D. Entonces, C más D partido todos los casos, el total de casos aparentes. O sea, de todos los que se enferman, ¿cuántos son graves o fatales o mueren, ¿no? Eso es virulencia. Y hay otro indicador o otra tasa que es letalidad. La letalidad solo se refiere a los que fallecen. Entonces, D partido de todos los que están enfermos. A, B, C, B, C, total de aparentes. ¿Está claro esto? Entonces, así es como se calcula la virulencia, la infectividad y la patogenicidad. ¿Qué es el hospedero? El hospedero es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, y en circunstancias naturales permite la sustancia o el alojamiento de un agente infeccioso. Entonces, ¿qué es una persona o animal vivo? Esos son huéspedes, no son hospederos. Mejor utilizar el término hospedero que huésped. Entonces, los
peligros pueden ser personas o animales. Entonces, que hablamos del reservorio. Reservorios son reservorios de agentes infecciosos, pueden ser humanos o pueden ser animales, ¿no? Extrahumanos. ¿Y qué es una zoonosis? Es una enfermedad propia de animales que afecta al hombre. Sin embargo, este concepto está en discusión, que algunos sostienen que es enfermedades que pueden estar en el hombre o en el animal. O sea, una enfermedad del hombre que pasa al animal también es una zoonosis. Eso está en discusión por ahí. Lo que se acepta por la Organización Mundial de la Salud es que es una enfermedad de animales y que las adquiere el hombre. ¿Y qué es una fuente de infección? Es cualquier lugar o animal donde se puede adquirir una infección. Entonces, una fuente de infección puede ser de un animal, puede ser de otro ser vivo, del hombre, ¿no? Por ejemplo, una persona tose y elimina a la gente y otra la recibe. Entonces, esa es una fuente de infección, el estornudo o la tos de la persona. Pero generalmente fuente de infección está referida a elementos inanimados, por ejemplo, un reservorio de agua o alimentos contaminados, etc. ¿No? Son fuentes de infección. Y portador es un hostelero que no tiene enfermedad, pero sí tiene infección y puede transmitir esta enfermedad a otras personas. Es un diseminador de la enfermedad, de los agentes. La puerta de salida del agente infeccioso puede ser la respiratoria, ¿no? La vía respiratoria, a través de estas gotitas de flujo que salen cuando una persona tose o cuando una persona estornuda, incluso cuando habla. La genitourinaria, generalmente referida a enfermedades de transmisión sexual. La digestiva, a través de la contaminación con heces. La piel puede servir de contagio. Muchas enfermedades eruptivas, por ejemplo, sarampión, varicela, etc. Los agentes infecciosos están en las costras de las heridas. Y entonces es el momento en que pueden transmitir la enfermedad a otra persona. Y la placentaria es conocido a través de la placenta, pues se pasa los agentes infecciosos. ¿Qué modos de transmisión hay? Una transmisión directa y otra indirecta. La directa se trata de persona a persona, ¿no? Y la indirecta se hace a través de vehículos o fomites. Por ejemplo, juguetes, agua, alimentos, productos biológicos. Esos son fomites. Pero también lo indirecto es a través de vectores. Estos vectores pueden ser mecánicos o biológicos. ¿Cuándo es mecánico? Cuando este vector solo se contamina con el agente infeccioso, mientras que es biológico cuando el vector se infecta con el agente infeccioso. El vector mecánico es inespecífico, quiere decir que puede transmitir cualquier tipo de agente, pero el biológico no, es muy específico. Bien, la puerta de entrada es igual que la de salida, entonces ahí no hay problema respiratoria, genitourinaria, piel, etc. Pero aquí tenemos que tener en consideración 3 puntos. Periodo de incubación. ¿Qué es un periodo de incubación? Es desde el momento en que una persona se infecta hasta que tiene síntomas o síntomas. Entonces, eso es periodo de incubación. Periodo de latencia es desde que se infecta hasta que se vuelve infecciosa. Miren, no siempre esto coincide. Los síntomas pueden ser que ya está enfermo, pero todavía no es infecciosa. Por ejemplo, si es por contaminación con heces, ya tiene la enfermedad y recién
va a transmitir con las heces la enfermedad. Entonces, eso es diferente. Y el periodo de transmisibilidad infecciosa o periodo infeccioso es el tipo de transmisión directa o indirecta. Por ejemplo, desde que ya es infecciosa o un tiempo más, hasta todo el tiempo que permanece la persona o el hospedero infeccioso o infectante, es decir, que puede transmitir la enfermedad. Ese es tipo de transmisión directa o indirecta, como ya visto. Susceptibilidad de los efectos es interesante porque no todas las personas son susceptibles para tener infecciones. Hay una serie de elementos de protección que hace que el hombre o el hospedero sea menos susceptible. Por ejemplo, la piel. La piel es una cubierta impermeable que tenemos y que nos protege de muchos agentes infecciosos que quieren entrar por la piel. Pero no solo es una barrera física, ¿no? Sino que es todo un órgano que es capaz de producir ácidos, por ejemplo, ácidos grasos, hasta puede ser anticuerpos, que impiden que entren los agentes infecciosos. Los reflejos también son una forma de protección, la tos, para eliminar gérmenes que están en la vía respiratoria, al igual que el estornudo. Pero hay otros reflejos, por ejemplo, una persona va a tocar algo caliente e inmediatamente retira la mano. Ese es un reflejo que lo protege de quemaduras. Y esto se va perdiendo por algunas enfermedades. ¿Qué enfermedades se perder ese reflejo? Miastenia gravis. ¿La vejez? No. Miastenia gravis. ¿Ah? Miastenia gravis. No, pero no directamente. Accidente cerebrovascular. No. Lepra. La lepra produce lesión a nivel del sistema nervioso. Ya no siente. Entonces, por eso que los leprosos saben, tienen una serie de lesiones en la piel, ¿cierto? Sí. Úlceras. ¿Por qué? Porque toca algo caliente y no se da cuenta. El diabético también llega a este momento de perder la sensibilidad. ¿Tú qué me has dicho? ¿Cuántas me has dicho diabetes? Diabetes. De hecho, vejez y luego diabetes. No me has dicho que es. Luego diabetes. Bueno, diabetes, gracias. Entonces son reflejos que protegen al hombre. Y la edad. ¿Qué es la edad? Sobre todo, por ejemplo, los recién nacidos hasta los 8 meses más o menos mantienen muchos anticuerpos de la madre. Por lo tanto, están protegidos contra infecciones comunes de los adultos. Pero después se va perdiendo y ya se vuelven susceptibles, ¿no? Hasta que son vacunados o enfermos, ya comienzan a ser resistentes también. Pero los adultos mayores, tú me has dicho edad, no me has dicho diabetes. Después le dije. Estoy pensando que ya estoy fallando. La edad, cuando ya se pasa los 70 años, entonces empieza a disminuir la inmunidad. Entonces se hace más susceptible la persona. Bien, la etnia también, ¿cierto? Se sabe que algunas etnias son susceptibles a enfermedades. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Plasmodium falciparum? ¿Quién era susceptible a Plasmodium falciparum? La raza negra que tiene, mejor dicho, que no tiene deficiencia de la glucosa. Sí, fosfatúricos. Entonces ellos son más susceptibles, ¿no? La raza blanca, los caucásicos, por ejemplo, tienen mayor sensibilidad para tener cáncer de mama, por ejemplo. Y así hay una serie de elementos relacionados con la raza. Y la herencia, lógicamente, ¿no? Se hereda la resistencia. Si la madre es muy resistente a enfermedades, los hijos también serán igual, ¿no? Es así. Y el estado nutricional ya es conocido, ¿cierto? El bajo estado nutricional predispone, hace susceptible a muchas enfermedades. Bien, eso es la susceptibilidad del cuerpo. Y esta susceptibilidad puede ser individual o colectiva.
porque si es de raza, entonces colectiva, ¿no? Si es otros factores, individual. Y la resistencia de igual manera, es lo contrario de la susceptibilidad. Mayor resistencia, menor susceptibilidad. La inmunidad también es otro elemento importante. Es otro elemento importante para la protección. Y hay inmunidad pasiva que se llama pasiva natural. Un ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de inmunidad pasiva natural? ¿Ah? La flora vaginal. Sí, ¿qué dices? Ah, claro, ya. Callo para siempre. El pasaje de anticuerpos a través de la placenta, ya hemos dicho. Pero hay otro. Es la lactancia materna. Por eso es tan importante la lactancia materna, que a veces no se entiende, ¿no? Entonces, la lactancia materna protege a niños de infecciones, por ejemplo, de diarrea y todo lo demás. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la lactancia también pasa anticuerpos. Bien. Inmunidad pasiva artificial, ¿cuál sería? ¿Vacunas? Esa que no. No. ¿Nuestro mismo cuerpo? Sueros, sueros. por ejemplo, suero antiglucosérico, suero antiláctico, suero contra la hepatitis B, etc. ¿No? Entonces, esos ya son anticuerpos que están entregándose a una persona, pero esa persona lo recibe artificialmente. ¿Y la inmunidad activa natural cuál será? Contagiar, sufrir una enfermedad, ¿cierto? Ya hace anticuerpos. ¿Y la activa artificial cuál sería? Vacunas. Muy bien. ¿Y qué es inmunidad de masa? En la época de la pandemia hablaban de inmunidad de rebaño, decir, pero es para los animales. La inmunidad de masa es para los humanos. ¿Y qué es la inmunidad de masa? Si acá, por ejemplo, el 90% está vacunado contra la influenza, ya no tengo que vacunar para la influenza. ¿Sí? Pero si no se vacuna, entonces si yo no me vacuno, bien, eso es todo. Esa es la cadena epidemiológica. No se vayan porque recién ¿Qué baño? empieza el Es que plan. rebaño. No. Bien, entonces vamos a ver ahora qué es la vigilancia epidemiológica. No como siempre. La vigilancia epidemiológica es la recolección, análisis, interpretación y difusión sistemática de qué? De datos, ¿no? Entonces, recolección de datos, análisis de estos datos, interpretación de estos datos y la difusión de estos. ¿Para qué se hace esto? Para hacer una observación de las tendencias en el tiempo, lugar y persona. ¿Se acuerdan de estas variables? ¿No es cierto? En todos los estudios epidemiológicos van a encontrar estas tres variables. El escenario. Fundamentales. Entonces dice que se hace todo este proceso: recolección, análisis, interpretación, difusión sistemática de datos. ¿Para qué? Para observar tendencias en el tiempo, lugar y persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta recolección de datos nos permite observar cómo va una enfermedad, cuál es su incidencia o prevalencia de la enfermedad, y de pronto vamos a ver que esta tendencia se altera, ¿no? Entonces se altera en cuestión de tiempo, lugar y persona. Eso tiene que estar atento en el caso de la vigilancia epidemiológica. Y
¿Y para qué hace esta observación de tendencias en el tiempo, lugar y persona de los agentes infecciosos, o sea, de las enfermedades? ¿Para qué hace esto? Para anticiparse y tomar decisiones oportunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento ya estamos prácticamente en el invierno. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud? O sea, ya sabe que como se hace una observación permanente y ve que van a aumentar los datos en relación a enfermedad respiratorias, entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Se provee. ¿Ah? Se provee de medicamentos. Se provee de medicamentos, pero además toma decisiones, vacunaciones, ¿no es cierto? Por todos sitios están ofreciendo la vacuna para la influenza, vacunas también para otro tipo de virus, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, vigilancia epidemiológica hace todo el estudio de los datos para ver cómo van las tendencias y apenas se altere este patrón de ocurrencia de tendencia, tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los hitos históricos de la vigilancia? Se entiende que antes de Cristo no había vigilancia, ni siquiera, aunque con Cristo ya aparece. Ustedes han visto la película, ¿cómo se llama? Una que es famosísima, de este gladiador que corre en su carrera, ¿cómo se llama? ¿No es cierto? ¿Qué vigilancia había? A ver si se acuerdan en esa película. ¿Han visto la película? ¿Sí? ¿Qué vigilancia epidemiológica había? ¿Sabía? ¿No has visto? Nos llevaban a la escuela. Es una buena película. Es muy antigua, ¿no? Yo la he visto de niña. La voy a ver. Pero es una muy buena película. Responde. ¿Qué dice? ¿Qué hacían? La hermana de Julio, ¿cierto? Sufrió de lepra. ¿Y dónde estaba? La hermana, la madre, o la madre, creo que me acuerdo muy bien. Entonces estaban todos los leprosos, estaban confinados en cuevas, no les dejaban. Si salían a la ciudad les tiraban piedras. Eso es una vigilancia epidemiológica, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no contagien. ¿Ya? Pero los hechos registrados ya formalmente están en el siglo XIV. Y es la cuarentena en Venecia. ¿Qué les viene a la mente cuando se habla de Venecia? Los canales. Los canales, ¿cierto? Típicos. Pero estos canales no solamente están en la ciudad, sino también están al mar. Y entonces los barcos para entrar al puerto tenían que guiarse por unos pilotes que ponían en donde está el canal para que por el canal entren y no se encallen. Entonces, como era frecuente que del Asia venían barcos con sedas, con especies, qué sé yo, entonces les traían ratas. Y cuando llegaba el barco al puerto, las ratas en la noche salían y se metían a la ciudad. ¿Y qué hacían en la ciudad? Las ratas comenzaban a comer alimentos y los pobladores las mataban, ¿no? A palos, con fuego, etc. Mataban a las ratas. ¿Y qué pasaba con las pulgas que traían las ratas? Se iban a buscar otro alimento que era el hombre. Y como venían infectadas con Yersinia pestis. Yersinia pestis, entonces se producía una epidemia de peste. Entonces, ¿qué dijeron? Muy bien, no podemos dejar que entren los barcos así. Entonces quitaron todos estos pilotes y los barcos no tenían GPS en esa época para poder entrar hasta el puerto. Y entonces se quedaba en alta mar y salía un bote con personal de salud, tomaba lista a toda la tripulación, quienes estaban enfermos o no estaban enfermos, les tomaban la temperatura y tenían que esperar 40 días en alta mar para poder ser retirados.
Y eso se crea el término cuarentena. En este momento ya no es por 40 días, ¿no? Cuarentena se sigue usando el nombre, pero puede ser, para COVID, por ejemplo, ¿cuánto era la cuarentena? 15 días. 15 días, después dijeron 10. Para cada enfermedad es un tiempo diferente, de acuerdo a su periodo de incubación. Entonces, eso es lo que se llama cuarentena. En el siglo XVI se empiezan los primeros registros de mortalidad, quiere decir que los que morían antes de enterrarlos tenía que haber un registro de edad, nombre, etc. Y algo más de que ha muerto, ¿no? Ha muerto el corazón, el pulmón, etc. Cosa general. Y entonces eso fue en el siglo XVI. En el siglo XVII las muertes por causas específicas, ya se registran muertes por causas específicas. Es decir, de que ha muerto de accidentes, de tuberculosis, etc. ¿Cierto? Pero no todo pues se podía el familiar saber exactamente de qué ha muerto su familiar. Una cosa muy general. Entonces después, en el siglo XVIII aparece la policía médica. ¿Y para qué es la policía médica? Para hacer cumplir las disposiciones del Ministerio de Salud. Eso lo hemos visto en la pandemia. ¿Qué se decía? Que no se debería de salir, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la gente muchas veces no cumplió. Mucha gente no cumplió. Yo tenía un conocido ahí, una señora que nos vendía productos en la avenida, en esa época no había muchos malls. Entonces, comprábamos ahí y su esposo era un señor alto, muy gordito, y venían con su camioneta a dejar mercadería y el guachimán decía, señor, tiene que ponerse la mascarilla. ¿Qué sabes tú? Le decía. Y se entraba y nunca se puso mascarilla. Hasta que le dio COVID. ¿No? Entonces, esta policía se encargaba así de controlar las exposiciones, controlar las casas que eran declaradas en cuarentena. Muchas enfermedades se daban en la familia, entonces se ponía en cuarentena la familia y no podía salir de su casa. Le llevaban alimentos, agua, pero no podía salir y eso controlaba la policía. Bueno, en el siglo XIX se hace certificación médica universal de las defunciones en Inglaterra. ¿Qué significa? Que ya es un médico el que hace el certificado médico, igual que ahora, ¿no es cierto? Si alguien se muere, no se puede enterrar si no tiene un certificado médico. ¿Y en qué consiste el certificado médico? Que el médico tiene que colocar la causa de muerte. Y entonces ustedes tienen que aprender a hacer certificados médicos. Ahora se hacen electrónicamente, pero antes no. Y entonces, pero eso ya permitió que se pueda establecer tasas de mortalidad por causa en Inglaterra. Y en el siglo XX, la Organización Mundial crea la primera unidad de vigilancia epidemiológica en 1977. Es decir, oficialmente se crea la unidad de vigilancia epidemiológica a nivel mundial. Y dice, y su centro es el CDC de Atlanta. O sea que el centro está en Atlanta, Estados Unidos. Y Atlanta, el CDC, se convierte en un centro de registro de información, pero también es un laboratorio gigantesco. Allí hay gérmenes de todo tipo, suelos de todo tipo, suelos, o sea, una ceroteca sumamente grande, completa de todas las enfermedades. Ahí, por ejemplo, está el virus de la viruela. Lo tienen ahí, ¿no? Congelado. Pero, ¿para qué lo tienen ahí? Porque en cualquier momento puede haber un rebrote y para producir vacuna ya tienen el virus. Entonces, ese es el secreto. Pero en 1992, la Organización Mundial de la Salud le agrega otro objetivo más al CDC. O sea, amplía su concepto de vigilancia, porque ya no va a ser a partir del 92
vigilancia únicamente de agentes infecciosos, sino también de enfermedades no transmisibles. Entonces las enfermedades no transmisibles son registradas también en el CDC. ¿Qué enfermedades no transmisibles? Diabetes, cáncer, ¿no? Son enfermedades orfanadas, hipertensión, son enfermedades que ellos registran y tienen la casuística permanente anual de todo el mundo. Porque hay agencias nacionales del CDC. En el Perú hay una agencia del CDC, o sea que trabajan ahí, son una cadena en realidad, reciben capacitación y contacto permanente. Estos son los hitos de base. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Son detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de una enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad está así como lo que pasó en 92, 91, 92 en el Perú, con cólera. Entonces las diarreas eran más o menos, iban en una cantidad que aumentaba en verano, en invierno, pero se mantenía casi igual. Pero de pronto hay un aumento notable de las diarreas con muertes. ¿Y quién da esa información? La prensa. El Ministerio de Salud se informa por la prensa, lo cual no debería ser. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo vigilancia. ¿No? El sistema de vigilancia no le daban importancia, no trabajaba adecuadamente. Entonces la prensa comenzó a publicar, la gente se muere por diarrea en el norte del país. Entonces el primer objetivo es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Segundo, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones y el proceso de salud enfermedad en población. Entonces ya no solamente saber que aumentó, ya tienen que identificar los casos, tienen que cuantificarlos, establecer tasas y estas tasas monitorearlas a través del tiempo para ver cuáles son las tendencias de patrones del proceso de salud o de enfermedad en las poblaciones de cada tipo. El tercer objetivo es observar los cambios de los patrones de ocurrencia de agentes y hospederos. Por ejemplo, ocurrencia de agentes. La tuberculosis en mi época se trataba con rifampicina, etambutol, isoniazida y isoniazida. Y era esa, o sea, 4 drogas. Ahora, ¿cómo se trata? Ya cambió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Se ha vuelto más resistente. ¿No? Igual que las infecciones de todo tipo, sobre todo infecciones urinarias que son muy frecuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se toma antibióticos, ¿no es cierto? Va a la farmacia, se compra su antibiótico, el más potente, le dicen, ¿no? Para controlar la infección urinaria, que a veces solo es una cistitis. Y entonces, estamos haciendo que los agentes cambien por nuestras acciones de automedicación y otros agentes. Entonces han cambiado los agentes. Y los hospederos han cambiado también, ¿no es cierto? En el año, en la década del 80, tenemos una epidemia. ¿De qué era lo que vimos en los 80? VIH. Y entonces, ¿qué hace con los hospederos? Los deprimen lógicamente y comienzan a tener mayor susceptibilidad a muchas enfermedades. Pero no solo el VIH, empieza también una epidemia de cáncer y las drogas para el cáncer también son muy sucesoras. Entonces cambian las características de los hospederos.
Y también al cambiar los estilos de vida, también hace que los hosteleros se vuelvan más susceptibles a enfermedades. Entonces estos cambios también son detectados por la vigilancia epidemiológica. Y finalmente, cuarto, detectar cambios en las prácticas de salud. Hay un desarrollo de la tecnología que ha hecho cambiar las prácticas. Por ejemplo, cuando yo estaba en el hospital, la gente que era colestectomizada le ponían un tarrito. ¿Qué era el tarrito? Una de esas botellas de suero con una sonda que salía de la vesícula y caminaban con su carrito saliendo la bilis, ¿no? Y la operación de una colecistectomía daba 2 semanas, 3 semanas hospitalizado. Ahora, ¿cómo se hace? Todo es laparoscopia. Y la operación, 1 o 2 días estaba hospitalizado en su casa. Se acabó. Igual lo de el cáncer de próstata también es tratado, la hipertrofia de próstata también es mediante láser y a través de la uretra. Antes se hacía corte para operar de la próstata, se hacía un corte abdominal. Entonces ha cambiado, ¿no?, las prácticas de salud por la tecnología. Ustedes saben que ahora puede estar operando una persona en un lugar y el paciente está en otro. ¿Sí? ¿Saben? Es cierto. Con robots. ¿Sí? Con robots hay expertos que pueden operar a distancia. Lo hacen perfectamente. Están viendo la imagen, todo. Entonces ha cambiado tremendamente las prácticas para bien, pero hay otras que han cambiado para mal. Por ejemplo, la cesárea. La cesárea era un 10% de los partos. En otros países, Estados Unidos, Europa, está entre el 10, 15, 20% máximo las cesáreas. O sea, solo se hace cesáreas cuando ya no se puede más seguir insistiendo en la inducción del parto. Pero aquí no. ¿Qué hacen las embarazadas? Ya se contrata al ginecólogo para que les haga una cesárea, sin ninguna indicación, lo cual está mal. Pero está mal o está bien. Está mal. Entonces, han cambiado las prácticas de salud. Y estos cambios llevan a otro tipo de enfermedades y por lo tanto hay que hacer ese seguimiento. Y el último objetivo es evaluar las medidas de prevención y control. Claro, si yo aplico una medida de prevención o de control, quiero saber si es que ha mejorado o no. ¿No es cierto? Entonces hago el seguimiento a través de la vigilancia epidemiológica y podré decir si esta medida fue efectiva o no. ¿Para qué sirve la vigilancia epidemiológica? Sirve para investigar y controlar enfermedades. Ya lo hemos dicho. Se investiga una enfermedad, se controla a través de medidas. Planear los programas de control. O sea, planificar, en otra palabra, planificar los programas de salud. Antes solamente teníamos el programa de tuberculosis. Ese era un programa interesante. Pero después aparece el programa de atención madre-niño, o ahora es la atención del niño, o sea, el programa de seguimiento de los niños. Otro es de las embarazadas. Otro es el programa de hipertensión arterial. Otro es el programa de diabetes, ¿cierto? Entonces van apareciendo programas. ¿Por qué? Aparecen los programas porque se ha hecho la vigilancia
se ha visto que es necesario establecer estos programas porque estas enfermedades están en aumento cada vez con mayor intensidad. Sirve también para evaluar las medidas de salud, ¿sí? Probar hipótesis, claro, porque si yo veo que una enfermedad se ha aplicado una medida de control o de prevención y digo, es que estos son los factores de riesgo para esta enfermedad. Y entonces se controlan esos factores de riesgo, pero si no da resultado y sigue la enfermedad con la misma frecuencia, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis era incorrecta. Y tener archivos históricos, ¿no? Entonces, la epidemiología nos provee de archivos históricos sumamente importantes para saber cómo fue una enfermedad, cómo es, cómo será, hacer proyecciones. Hay eventos de salud que tienen que ser vigilados. Y estos eventos de salud bajo vigilancia son establecidos de acuerdo a convenios internacionales. Por ejemplo, un acuerdo está en relación al reglamento sanitario internacional. ¿Qué quiere decir? Que estas enfermedades son de vigilancia obligatoria por todos los países que firman o que están dentro de este reglamento sanitario internacional. Cólera, por ejemplo, peste, fiebre amarilla. Por ejemplo, si ustedes ya tienen vacuna para fiebre amarilla, ¿no es cierto? Pero si no la tuvieran, entonces, y van a ir a una zona donde hay fiebre amarilla, les piden su carnet de vacunación. Por eso tienen su carnet, no lo pierdan. Cualquier rato tienen que viajar y tienen que mostrar su carnet de vacunación para fiebre amarilla, porque están yendo al Brasil, por ejemplo. Entonces tienen que llevar su vacunación. Pero puede ser al revés. Es decir, yo quiero ir a Estambul, y Estambul pide a todos los que van a llegar a Estambul que estén vacunados si es que vienen a una zona endémica, porque ahí está el mosquito, pero no tiene fiebre amarilla. Entonces, si va una persona enferma, puede diseminar la enfermedad. Entonces le piden que si es de una zona endémica, tiene que ir con su vacuna. Entonces, con su certificación de vacuna. Entonces, estos son acuerdos internacionales, reglamentos sanitarios internacionales. La Organización Mundial de la Salud también establece otras enfermedades, aparte de estas, otras más, como fiebre recurrente, poliomielitis, paludismo, fiebre amarilla. Este poliomielitis ya no se ve en realidad. Ustedes han visto, ¿alguien ha visto una secuela de poliomielitis? ¿Ah? No, paraplegia. O sea, no movilizan los miembros inferiores. Eso es la polio. Y entonces se puede confundir con Guillain-Barré, por ejemplo. Pues siempre que aparece un brote de Guillain-Barré, hay que ver si no es polio. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya no quiere vacunarse. Y la polio está en proceso de erradicación, pero todavía hay algunos casos. Y la polio es una enfermedad terrible, porque la gente estaba bien y todo, pero no podía caminar. Entonces la gente que tenía polio trabajaba sentada, tenía algún tipo de trabajo sentado. Por acá pasaba un señor que hizo acomodar su motocicleta con un asiento especial, con espaldar y con palancas, no usaba los pies, sino con palanquitas, y tenía su carreta adelante y llevaba verduras, frutas, y iba casa por casa vendiendo. Era un tipo con poliomielitis, pero tenía que sobrevivir, entonces se adaptaba a las condiciones de su enfermedad. Eso es entonces poliomielitis.
Pero hay otras enfermedades que están total o parcialmente erradicadas, pero sin embargo tiene que hacerse la vigilancia, como por ejemplo la polio, que hemos dicho, la viruela. Hace algunos años, 4 años, ha habido un brote de viruela en África. Era un poblado muy pequeño, pero varios se infectaron. Entonces ha tenido que movilizarse el mundo con sanitarios, con expertos, epidemiólogos, vacunadores, en helicópteros, en aviones han llegado a la zona y han tratado de cercar y vacunar a toda la gente. Demencia controlada. Entonces, esa es una enfermedad parcial o totalmente en fases de eliminación. Enfermedades que están en fase de eliminación. Como el sarampión, la rubiola, el tétanos, la sífilis congénita, etc. Solo estoy poniendo acá los más conocidos, porque hay otras enfermedades. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, o sea que tiene un periodo de incubación muy rápido y ya pueden infectar y morir incluso. Entonces, y alta letalidad, cólera, ébola y otros tipos más. Emergencias, enfermedades emergentes, reemergentes y desconocidas. Emergentes, por ejemplo, el VIH es un emergente. Reemergentes, la malaria, por ejemplo, es una enfermedad reemergente. Y desconocidos estos hantavirus, hay una oropucia, ¿han escuchado de la oropucia? No hace microbiología, ¿han dicho? Creo que no hace nada. Entonces hay muchos virus que eran desconocidos y ya los han identificado. El mismo VIH, ¿no es cierto? No se conocía este virus. Había otras variedades, pero no el mismo. Y también están bajo vigilancia no transmisibles de alta mortalidad prematura. ¿Qué enfermedad es no transmisible de alta mortalidad prematura? Cáncer, ¿cierto? Cáncer es una de las, hipertensión, infarto de miocardio, etc. Son enfermedades que causan letalidad y no son transmisibles. ¿Cuáles son los principios para la selección de enfermedades o condiciones a vigilar? ¿Qué quiere decir esto? Que no se vigila todo. Imagínense si nos ponemos a vigilar todas las enfermedades, sería una locura. Y no se avanzaría mayormente nada. Entonces, habría un despilfarro de recursos económicos, de recursos humanos, etc. Entonces, hay condiciones en las cuales tienen que haber ciertas condiciones, para saber si vigilo o no vigilo una enfermedad. Por ejemplo, el evento de salud a vigilar debe tener clara importancia en salud pública. ¿Qué significa tener importancia en salud pública? ¿Qué es eso? ¿Cuándo una enfermedad tiene importancia en salud pública? Cuando afecta a muchas personas. Cuando es muy frecuente, ¿sí? Cuando Afecta a muchas personas. por eso pues muy frecuente. ¿Qué más? Alta tasa de mortalidad. Alta tasa de mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, aunque se transmite persona a persona rápidamente, entonces, estas enfermedades sí tienen que ser vigiladas. Debe existir acciones específicas de salud pública que puedan ser tomadas. Yo no voy a vigilar una enfermedad que no voy a poder hacer nada, ¿no? No hay, en este momento no hay nada que hacer por esa enfermedad, no se puede aplicar medidas de control, ni de prevención, etc. Entonces no tiene sentido hacer la vigilancia, porque la vigilancia uno observa para que apenas aumente, hacer una medida de prevención o control. Entonces si no tiene sentido. Los datos
relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles. Por ejemplo, yo no puedo hacer vigilancia si para saber si está enfermo o no, tengo que hacer una tomografía a cada paciente. Eso sería muy costoso, ¿no es cierto? Entonces estos datos no se disponen fácilmente, entonces no puedo hacer la vigilancia. Bien. ¿Qué tipos de vigilancia tenemos? Tenemos 3 tipos de vigilancia. La vigilancia pasiva. ¿Cómo es la vigilancia pasiva? Ustedes ya van a consultorios, ¿están? ¿Sí? Han entrado, ¿cierto? Y entonces el médico, cuando hace el diagnóstico de un paciente, anota el nombre de este paciente y ¿qué más? La enfermedad. Pone un código. Antes colocaban el nombre de la enfermedad, pero como escribimos tan mal, nadie sabía traducir eso. Entonces ahora cada enfermedad tiene un código, el CIE-10, y entonces se coloca ese número y es más fácil para digitar y tener una información día a día, de todas las enfermedades que se están presentando. Entonces, esta hoja que se llama el GIS, ¿no? Hoja de información de salud, ahora también es electrónica, algunas veces lo hacen electrónicamente, otros no, pero es una vigilancia pasiva, porque esto llega al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene una base de datos que le dice qué enfermedad está aumentando, está disminuyendo, sigue igual. Entonces, eso se llama vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva también se hace con las notificaciones. Ustedes saben que cuando ustedes ya tengan su colegio médico, etc., y diagnostican una enfermedad, por ejemplo VIH, hacen el diagnóstico, no pueden quedarse así, tienen que notificar la enfermedad al Ministerio de Salud. Y entonces, a veces es complicado, ¿no? La otra vez vino una francesa, turista, y la atendieron ¿qué se llama? En la clínica San Juan de Dios. Y hicieron su hemograma porque tenía fiebre y dijeron elementos compatibles con plasmódio, que se pusieron. Entonces la derivaron a nosotros, entonces hice el diagnóstico, era plasmodium vivax, y entonces les dije, ya, les di el tratamiento que te compras en una farmacia, ¿no? Al poco rato me llamó, ya es la 10ª farmacia que recorro y no hay estos medicamentos. Entonces averigüé y solo lo vende o lo tiene el Ministerio de Salud, ni siquiera lo vende, no sé qué, pero el Ministerio de Salud. Entonces le envié al Ministerio de Salud y le dijeron que no le podían dar porque no tenía el diagnóstico hecho por el médico y con la lámina positiva. Entonces otra vez regresó la pobre francesa, estaba así asada. Le tuve que dar el diagnóstico, el resultado, y con la lámina coloreada para que reciba el tratamiento. En parte está bien, ¿no? Eso se llama vigilancia pasiva, es decir, uno tiene que notificar este elemento. Entonces uno notifica mediante el GIS o directamente en forma personal. ¿Qué es la vigilancia activa? La vigilancia activa es más bien que se hace investigación para detectar casos en la comunidad, ¿no? Esa es otra cosa. Y la vigilancia centinela es que se determina puntos de observación de vigilancia en la comunidad. Por ejemplo, en Chagas hay un sistema de vigilancia centinela. ¿Qué significa? Que en todos sitios donde ha habido triatominos, como ya se han erradicado, se hace la vigilancia centinela. Es decir, en una vivienda que sea de una persona más o menos conocida por los pobladores, se hace un área de, digamos, 5 o 6 manzanas y a esa casa se le denomina casa centinela. Se pone una banderita del Ministerio de Salud para que lo ubiquen y entonces todos los vecinos de esa área, si encuentran un triatomino, tienen que llevarlo a ese vigilante. Y él recibe a la chirimacha y comunica al Ministerio de Salud, en contacto directo para comer.
Entonces viene el Ministerio de Salud, rodea la zona y fumiga la casa y todas las casas alrededor que sean sospechosas. Entonces eso es vigilancia séptima. Bien, ¿cuáles son las etapas de la vigilancia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la definición? ¿Cuál era la definición de vigilancia? Que es la recolección, análisis, interpretación y difusión de los datos, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos conceptos es una etapa de la vigilancia. Y entonces, vamos a ver que primero la recolección de datos, que consiste en la detección, notificación, confirmación. Vamos a ver acá. Entonces, la recolección de datos comprende la detección del caso, hay que detectar el caso, hay que notificarlo, se les clasifica y finalmente se valora, se da validez de la información, se confirma que es realmente un caso. Entonces, en la detección de casos, primero es la definición de caso. Entonces, si uno no define claramente el caso, se puede confundir. Por ejemplo, si no defino qué es el cólera, puedo confundirle con una diarrea común corriente. Entonces tiene que definirse. Y de esa manera vamos a establecer casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. Por ejemplo, en la tuberculosis, ¿qué es un caso sospechoso? ¿Saben? Casos sospechosos de tuberculosis. Ya han hecho medicina. ¿Qué está en contacto con? ¿Ah? Tos más de 2 semanas. Es un caso sospechoso. Todo el que tiene tos más de 2 semanas, caso sospechoso. ¿Ah? Superación mutua. Bueno, ya eso son otras cosas. Pero, por definición, tos más de 2 semanas, eso es un caso sospechoso. ¿Y qué es un caso probable? Si además de lo anterior que tiene, algún examen de laboratorio que es compatible, por ejemplo, una radiografía de tórax, ¿no? Entonces es compatible. Y caso confirmado. ¿Cuándo es un caso confirmado de tuberculosis? GeneXpert positivo. ¿Ah? GeneXpert. BK. Claro, cuando se detecta ya sea por oración, vaciloscopía o por sí, pruebas, cualquiera que sean moleculares, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos confirmar casos. Selección de datos para vigilar. Los datos que sirven para la vigilancia de casos tienen que ser datos precisos. No pueden ser una enorme cantidad de datos que confunden, que hace difícil su recojo y su análisis, ¿no? Tienen que puntualizarse cuáles son los datos que se necesitan. Por ejemplo, edad, sexo y otros más. Fuentes de datos para la vigilancia. ¿De dónde sacamos datos para la vigilancia? Por ejemplo, del sistema de notificación. El sistema de notificación, como hemos dicho, de enfermedades obligatorias se hace virtual o físicamente, y eso es un buen sistema. Otro de los registros, el registro GIS, por ejemplo, que les hemos dicho hace un rato, es una vigilancia pasiva, pero es una fuente de datos importante. Investigación de casos y brotes también es otra fuente de datos. Y encuestas serológicas, exámenes de heces, etc., también son fuentes de datos. Análisis de la información. ¿Cómo se analiza esta información? Se analiza entre las 3 variables epidemiológicas: tiempo, persona y lugar. Y se hace lo que es la curva epidémica. ¿Qué es la curva epidémica? Creo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Entonces, aumenta la tasa o los casos y de pronto aumenta y después cae. Eso es una curva epidémica. Y una curva endémica, ¿qué es? Que se mantiene más o menos con pequeñas variaciones a través del tiempo.
el número de casos o las tasas. O se hace el corredor endémico. El corredor endémico es fácil de hacerlo y es muy útil para la vigilancia. Lo que se hace es establecer intervalos de confianza para que los casos que aparecen semanalmente o mensualmente se van a registrar. Y si caen dentro del corredor, dice que no hay problema. Pero si aumentan por encima del corredor, ya es una epidemia. Entonces, esto les voy a enseñar a construir la próxima semana. Es fácil de hacer. Incluso hay un programa en Excel que permite hacer este corredor entero. Y la interpretación de la información. Con este análisis de datos podemos formular hipótesis, si es que hay o no hay una epidemia, si es que es un brote, y cuáles son los factores que han desencadenado esto. Y estos estudios, después de haber hecho la interpretación de los datos, nos permite también proponer estudios epidemiológicos más amplios, más exhaustivos. Y finalmente la difusión de información. Siempre que se recoge información hay que hacer la difusión. Por ejemplo, todos los centros de salud, de distritos, etc., recogen información, la envían al Ministerio de Salud o a la red primero, de la red del Ministerio de Salud, a la región de salud, perdón, y después al Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud se guarda esa información y nunca la difunde, la gente que recoge información periféricamente va a dejar de recoger información. ¿Para qué si no hace nada? ¿No? Entonces hay que hacer la difusión mediante boletines, ¿qué tipo de difusión? Y pues esto permite la retroalimentación. Entonces la persona que aportó con datos recibe datos consolidados inmediatamente para poder seguir cumpliendo con este informe. Un sistema de vigilancia epidemiológica debe tener ciertas características que sirven para su evaluación también. Primero, sencillez. La vigilancia tiene que ser muy simple, no tiene que ser compleja, con muchos datos, con muchos recursos, con mucha gente. No, tiene que ser lo más sencillo posible. Eso es importante. En segundo lugar, la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Que este sistema de vigilancia puede adaptarse a cualquier tipo de persona, a cualquier lugar, cualquier tipo. Entonces, tiene cierta facilidad para adaptarla de acuerdo a las condiciones que vamos a estudiar. Aceptabilidad. Esto se da desde dos puntos de vista: la aceptabilidad por el personal de salud y aceptabilidad por parte de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al personal de salud, saben que tienen que ir a las 5 de la mañana a recoger información de los padres de familia porque ellos salen temprano a trabajar. Entonces dicen, mi hora de trabajo es a partir de las 8 de la mañana, ¿por qué voy a ir a las 4 de la mañana? O les dicen, tienen que ir a las 9 de la noche. No, yo no voy, porque expongo también, ¿no?, a asaltos y cosas por eso. Entonces no aceptan. Y entonces si uno insiste, pueden hasta informar falsamente. Entonces tiene que haber aceptabilidad por parte de quienes recogen la información, pero también tiene que haber aceptabilidad por las personas, ¿no? Entonces, si llegan a tu casa el personal de salud y te dicen, señora, ¿cuántas relaciones tiene por semana? ¿Qué le diría? ¿Y a usted qué le importa? ¿Cierto? O sea, preguntas íntimas no pueden estar dentro de un sistema de vigilancia. Entonces, porque si no, no lo acepta la población. Entonces, esta aceptabilidad va por ambos lados, de la población y del personal de salud. Sensibilidad.
quiere decir que es insensible. ¿Se acuerdan? Esas ¿Qué significa? fals. La capacidad de identificar enfermos. Capacidad de detectar los Exacto. casos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema tiene que ser pues, altamente sensible, porque si no, no detectamos a todos los casos. Entonces es importante. Y valor predictivo va por lo mismo, es decir, de los casos detectados, cuántos realmente son enfermos. Eso es importante. Y la representatividad. No se puede trabajar toda la población, tengo que trabajar muestras. Y esta muestra tiene que ser representativa de toda la población. Si no, no tiene mucho. ¿Y oportunidad? ¿Qué significa? Que los resultados tienen que ser prontos, porque si no, las decisiones que se puedan tomar en base a esa información tienen que servir cuando todavía está el problema. Si se va a tomar decisiones cuando se acabó el problema, ya no tiene sentido. Entonces, la vigilancia también tiene que ser oportuna. Bien, ahora investiguemos, o mejor dicho, vamos a tocar lo que son brotes. ¿Qué es un brote? ¿Qué es una epidemia? Una pandemia. Ahora vamos a estudiar brote. Pero ¿qué es un brote? Es el aumento de casos, ¿no?, de una enfermedad, o casos o incidencia de una enfermedad, pero que está circunscrito a cierta población, a cierta área geográfica. Y entonces eso es brote. Pero si esto ya se amplía en tiempo, lugar y también en población, ya estamos hablando de una epidemia. Y si esta epidemia trasvasa las fronteras regionales o nacionales, entonces ya es una pandemia, ¿cierto? Por ejemplo, en COVID, ¿dónde se dio el brote? Wuhan. China, ¿no es cierto? Después ya todo China estaba, esto era una epidemia en China, pero después se convirtió en una pandemia. ¿Y cuándo se estudia, cuándo se investiga un brote? No todos los brotes hay que investigarlos. Cuando es prioritario, es una enfermedad que causa mucha muerte o patología. Cuando excede su ocurrencia usual, ya hemos dicho, parece tener una fuente común. Es que los brotes de fuente común son fácilmente controlables. Entonces hay que actuar inmediatamente, ¿no? El impacto es muy bueno de las medidas de control. Tiene una severidad mayor que la usual. Es nueva o desconocida, también hay que hacer brotes, porque a veces uno dice, pues si es una enfermedad desconocida, ¿para qué la estudiamos? No, al contrario, con mayor intensidad. Es de interés público, es decir, es una enfermedad de repercusión en salud pública y está relacionada a emergencias en situaciones de desastre. ¿Qué son situaciones de desastre? Por ejemplo, un terremoto, ¿cierto? Un tsunami, un huaico o una guerra. ¿Han visto cómo están los de Gaza? ¿Ven? No ven noticias. Israel está destruido toda la franja de Gaza. La gente no tiene dónde vivir. Sus casas se han destruido completamente, bien en la calle. Entonces son situaciones de desastre en la cual las emergencias sanitarias son pues muchas y hay que estudiarlas, ¿no? ¿Cómo investigar? ¿Cómo se investiga un brote? Hay que confirmar la ocurrencia del brote. ¿Por qué tengo que confirmar la ocurrencia si veo que aumentan los casos? Puede ser que aumenten los casos y no haya un brote. ¿Qué dice? ¿En qué caso? Por ejemplo, por definición es aumento de casos o de incidencia de una enfermedad, ¿cierto? Por encima de lo usual. Si aumentan los casos, y yo estoy viendo que se ha duplicado los casos, pero de repente se ha duplicado la población, entonces la incidencia será igual, entonces no se ha modificado. Entonces yo puedo pensar que es un caso y no.
Entonces tengo que verificar si realmente, hacer todos los cálculos para saber si realmente es un brote. Organizar el trabajo de campo, buscar los recursos, capacitar, buscar recursos económicos, la logística que se necesita para ir a trabajar en campo. Definir operacionalmente el caso. Uno tiene que definir. Por ejemplo, operacionalmente, ¿qué quiere decir? Que para detectar un caso tengo que aplicar una prueba serológica. Ah, muy bien. Eso es definir operacionalmente el caso. Que tenga la prueba serológica positiva. O BK positivo, ¿no? Tuberculosis, etc. O clínicamente también. Entonces, eso es definir operacionalmente el caso. Realizar la búsqueda activa de los casos, hay que irlos a buscar. Caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. Este brote afecta en tal tiempo, en qué lugar y a qué personas afecta, ¿no? Luego, generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Evaluar la hipótesis. Yo tengo una hipótesis y las medidas de control no dan efecto, tengo que ver que esta hipótesis está mal y hay que formular otro. Poner en marcha las medidas de control. Evaluar estas medidas de control igualmente. Hay que ver si estas medidas son las adecuadas o estoy gastando dinero por gusto. Por ejemplo, hay unas medidas de prevención. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Se acuerdan de los pediluvios? ¿Saben qué es el pediluvio? ¿No? Ustedes han vivido la pandemia. Pediluvio era unas cajitas se les echaba lejía, una esponjita, una alfombra, y que uno se limpiaba los zapatos ahí. Y quisieron que todas las casas tengan pediluvios. Al mirar se dieron cuenta que el virus no estaba en el suelo. O sea, era por gusto, ¿no? Gastar lejía y todo el aparataje por gusto. Entonces se evalúan estas medidas para de prevención o de control, para ver si siguen o se suspenden. Y es cierto que no hay que contestar números desconocidos. Y otro país, Pero si lo pago, No, solo uno y va a dejar de sonar. Y va a ser como Puede si usted lo hubiera apretar bajo contado. volumen y deja de sonar. Ah. No pasa nada. sí. Yo sé. Porque me han dicho que ya lo registran como llamada. Ajá. Bueno, seguimos. Generar hipótesis y adoptar medidas, o sea, poner en marcha medidas de control. Evaluar esas medidas de control y preparar un informe técnico de la investigación. Ese es el estudio de un brote. Ustedes van a tener que hacer eso. Les aseguro, en algún momento de su vida tienen que evaluar, estudiar un brote. Y tienen que conocer esto. Pero como tienen anotadito todo, revisan y ya está. No lo borren. Es que las demás cosas fáciles de conseguirlas. Esto no es tan fácil. Entonces, bueno, pero ahora con inteligencia artificial, todo está mucho. Bueno, colorín colorado.